vamos a revisar un taller que habíamos, primero que todo, yo les había dejado un video que iba orientado a que ustedes pudieran revisar sobre todo lo relacionado con la construcción de software. Si yo me voy acá al currículum, pues tenemos de que entramos a la fase de construcción. Entonces tenemos 3 semanas, o sea, 3 clases, pues ya empezamos en la semana pasada, todo lo relacionado con la construcción de software. Entonces, primero que nosotros ya tenemos el modelamiento del primer corte, donde empezamos a analizar todas las funcionalidades, requisitos funcionales del proyecto que ustedes propusieron y necesitamos entrar a construir todas esas funcionalidades, pero teniendo en cuenta algunos aspectos. El objetivo principal es que cada uno de ustedes dentro de su proyecto identifique un lenguaje de construcción y en base a ese lenguaje de construcción de software que ustedes van a utilizar, deben implementar un framework, ¿sí? Que es un marco de trabajo que nos va a garantizar agilizar el proceso de desarrollo de software. Todos están haciendo software web, creo que hay unos como móviles. De acuerdo al software que vayan a ustedes a utilizar, el lenguaje, pues debemos identificar un framework que se pueda implementar en la construcción de dicho software. Nosotros tenemos que partir del primer principio. Cuando se está haciendo un programa de computación, yo tengo que identificar cuáles necesidades voy a tener para la implementación de ese software. Entonces, cuando yo les cojo el lenguaje de construcción, pues este va a depender es de la forma como yo quiero que opere mi software. Ejemplo, a mí una empresa me manda a hacer un software y ese software va a ser web. Entonces, yo puedo elegir el lenguaje de programación de acuerdo a las características que tenga ese software y las características de la empresa. Por ejemplo, si a mí me mandan a hacer un software para un banco, yo no puedo pretender hacer ese software, ¿sí? O me va a quedar muy complejo, porque lo más probable es que el cliente no lo acepte utilizando en un momento dado software libre. Porque el software libre tiene algunas debilidades y tiene algunas fortalezas. Pero las debilidades fundamentales muchas veces radican es en las vulnerabilidades y el respaldo que tiene ese software en el mundo. Entonces, si yo, por ejemplo, analizo sobre qué programan los bancos, pues que son los que prácticamente manejan el mundo, como lo hemos venido dando cuenta en esta pandemia, lo que dicen los bancos, pues es lo que se rige. Entonces, un banco decide hacer un software web, ellos pues no van a desarrollar en PHP, por ejemplo. ¿Por qué no desarrollan en PHP? Porque ellos se preocupan mucho por el tema del soporte. No trabajan una base de datos libre, ellos trabajan bases de datos licenciadas para poder recibir un soporte fuerte. Entonces, muchas veces nosotros encontramos desarrollos que por el carácter y por el tipo de empresa donde se va a implementar, tiene que ser software licenciado. Ustedes dirán, pero ¿por qué, profesor? Porque es que el software licenciado le garantiza a usted en una gran medida que va a haber una empresa que le va a dar soporte en el caso de tener alguna debilidad
o algún daño en el sistema. Entonces, si yo tengo una base de datos en Oracle, en SQL Server, en DB2 de IBM, etcétera, en el momento en que yo tenga un problema de seguridad, pues voy a reaccionar de una forma muy rápida. Pero sin embargo, si yo llego a tener una base de datos, por ejemplo, en MariaDB, el proceso de soporte es muy lento porque tendría que buscar es una comunidad por ahí organizada que me preste el servicio. Entonces los bancos y las grandes corporaciones no corren ese riesgo. Entonces ellos se van es con software que haya una empresa fuerte y robusta que esté dispuesta a brindarle todo el respaldo en la fase de mantenimiento y soporte del mismo. Entonces, por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, casi todos los bancos trabajan muy fuerte en lo que es el tema de Java, ¿sí? Java EE, que es Java Enterprise Edition, que es la tecnología Java que permite desarrollar software empresarial. ¿Por qué? Porque Java está soportado por Oracle, que es una multinacional que te brinda a ti el respaldo y soporte en todo el proceso, ¿sí? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Adicionalmente, PHP, pues es un lenguaje que por ser uno de los más utilizados en la web, también presenta muchas vulnerabilidades, porque los software que son muy utilizados son a los que más le encuentran vulnerabilidades. Sin embargo, pues es un software que también tiene una comunidad bastante fuerte que está fortaleciéndolo cada vez más. Entonces, acá en el ejercicio que yo les dejé, les decía que buscáramos algunos principios fundamentales en la construcción de software, que buscáramos la parte que significa la reutilización de código y que hiciéramos un cuadro detallado con las características de los siguientes frameworks. ¿Por qué les hablaba de estos frameworks? Porque estos son los frameworks que más se utilizan en el mercado alrededor de el lenguaje PHP. PHP porque veo que ustedes le manejan ese lenguaje y creo que se van a casar con ese para, hacer el proyecto. Sin embargo, estamos abiertos a que el que lo quiera hacer en otro lenguaje, bienvenido sea. Si quieren programar Java para la web, no hay problema, o en Python o en .NET, ¿sí? Entonces, quiero escucharlos sobre qué encontraron sobre estos temas. Entonces, yo voy a ir dándole la palabra a cada uno de ustedes y cada uno va aportando de acuerdo a la investigación que hizo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la pantalla para que todos miren. Vamos entonces a empezar con Ranulfo Gómez Serrano, ¿sí? Entonces, Ranulfo puede habilitar el micrófono y vamos a escucharlo. Entonces, ¿qué encontró usted sobre principios fundamentales en la construcción de software? ¿Cuáles son los principios que rigen la construcción de software? ¿Qué nos podría decir Arnulfo, si nos está escuchando? Arnulfo, ¿se quedó dormido? Entonces vamos con Elizabeth. Hola, profe. Elizabeth, buenos días. Elizabeth, ya que Arnulfo pues está como, no escuchó tal vez o tiene problemas tal vez con la conexión, ¿usted qué encontró sobre principios fundamentales en la construcción de software? Espera un momentico, profe. ¿Y qué es reutilización de código para usted?
La reutilización de código no sería, pues, gestionar, ¿no? Un código que ya esté realizado y solo sería utilizarlo a mi favor Sí, en el código que yo esté haciendo. sí. Hay muchas funcionalidades repetitivas que nosotros vemos en el software. Y eso es lo que buscan los frameworks. Si ustedes se empiezan a analizar qué es lo que hace un framework, pues framework lo que nos garantiza es la reutilización de código. Porque si, por ejemplo, yo no voy a pretender que un framework pues me haga las cosas. No, porque los algoritmos ya de específicos del software yo tengo que programarlos. Pero un framework, ¿qué me garantiza a mí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un software, donde voy a ingresar al sistema con un usuario y contraseña, entonces ese usuario y contraseña va a permitir que una persona entre al sistema y una vez entrando al sistema se encuentre con un menú de opciones. Normalmente todos los software funcionan así. Mi usuario y contraseña, le doy clic en entrar y me manda a un menú de opciones. ¿Qué significa eso? Que eso es algo estándar. Eso es un inicio de sesión. Entonces un framework, hacer ese proceso me lo va a agilizar de una forma muy rápida. Entonces yo voy a reutilizar una cantidad de código y voy a avanzar muy rápido en la construcción de mi software, ¿sí? Entonces los frameworks se orientan fuertemente a poder reutilizar el mayor número de código que, que tenemos, ¿sí? Listo. Entonces, vamos entonces a plantear lo siguiente. Aquí tenemos 8 frameworks y acá tenemos 8 participantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entregarle a cada uno un framework y me va a grabar un video corto de 2 minutos y lo va a enviar al grupo en WhatsApp. Ahí en el grupo en WhatsApp va a explicar las características que encontró de cada uno de ese framework, ¿sí? Para que cada uno participe y lo haga desde su casa. Entonces, yo voy colocando acá el nombre de cada uno de ustedes y vamos haciendo el proceso. Entonces, vamos a coger Laravel y se lo vamos a asignar a Miguel Prado. Entonces, vamos a entrar acá. Profesor, ¿eso para cuándo es? ¿Cuándo hay que entregarlo? Ya, lo hacen en un momentico. Ah, Es que ok. ya usted hizo eso. Ya lo Simplemente sé. lo lee lo que hizo y lo coloca aquí en el grupo para que los que no se han podido conectar escuchen lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, Ok. Miguel Prado. Listo. Vamos ahora en orden inverso. Seguimos con ¿qué contaron sobre Coordinator? Entonces eso lo vamos a dejar a Carol. Juan de Dios. Symphony. Jaime Pérez. Zen.
Giselle. Falcon. Francisco Salguero. Ingeniero, una pregunta, ¿es un video o un audio? Un video con el celular o un audio, como lo pueda hacer de la mejor manera, como le parezca mejor, ¿sí? De acuerdo a sus posibilidades, lo hace como le quede más fácil. ¿Listo? Sí, ingeniero. Francisco, KPHP. Emerson. ¿Qué será allí? Elizabeth. Arnulfo. Arnulfo va a hablar sobre jQuery. Listo. Por ahora sí los que estemos ahí. Entonces, vamos a dejar, son las 7:46, vamos a darle más o menos una horita, más o menos media horita, a las 8:30. A las 8:30 van a tener el espacio para que hagan su videito y lo suban al grupo, al WhatsApp. Listo. Una vez ya tenemos el video, lo vamos a ver todos, vemos el video y hacemos cualquier aporte, cualquier persona puede, lo escucha y sobre el mismo video vamos a hacer algún aporte adicional para que la clase sea mucho más dinámica, ¿sí? Entonces, 8:30 empezamos a subir los videos por el WhatsApp para que todos empecemos a participar. ¿Listo? ¿Está entendido el ejercicio? Sí, señor. Listo, entonces Señor, 8:30 suben, pues repito, hacen el videito de tal forma que con el celular para que les quede muy fácil o con cualquier otro programa para que el ejercicio se haga y quede la evidencia de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Para seguir avanzando. Es también de recordarle que el corte, cuando el segundo parcial es la construcción del software y dentro de esa construcción, repito nuevamente, vamos a implementar algún framework, ya sea un framework en el frontend o en el backend, ya sea si vamos a trabajar Vue, Refractar o si vamos a trabajar Laravel o si van a trabajar Bootstrap o si van a trabajar jQuery, cualquier framework que se pueda implementar, bienvenido sea en el desarrollo del software. Listo, entonces los espero los videos a partir de las 8:30. Listo, que pasen, que tengan, que les rinda y cualquier cosa estamos pendientes.